presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 17 de agosto. Instruyendo a los discípulos, parte 2. Qué maravillosa reverencia hacia la vida humana expresó Jesús en la misión de su vida. No anduvo entre la gente como un rey, exigiendo atención, reverencia, servicio, sino como uno que anhelaba servir y elevar a la humanidad. Dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Dondequiera que Cristo veía a un ser humano, veía a uno que necesitaba simpatía humana. Muchos de nosotros estamos dispuestos a servir a ciertas personas en particular, a aquellos que honramos, pero pasamos por alto como indignas de ser notadas a esas mismas personas a quienes Cristo quisiera bendecir por medio de nosotros, si no fuéramos tan fríos de corazón. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Efesios 5:2. Esta es la altura del amor que se requiere que alcancemos, y la textura de este amor no está manchada con el egoísmo. Nuestra elevada vocación, página 178. Cristo dio a sus discípulos una lección sumamente importante con respecto a cómo debían ser. En el reino que estableceré, les dijo, la lucha por la supremacía no tendrá cabida alguna. Todos ustedes son hermanos, todos mis siervos serán iguales. La única grandeza que se reconocerá será la de la humildad y la devoción en el servicio de los demás. El que se humille será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. El que trate de servir a los demás mediante la abnegación y el sacrificio, recibirá los atributos de carácter que lo recomendarán ante mi Padre, y desarrollará sabiduría, verdadera paciencia, tolerancia, bondad y compasión. Esto le dará el primer lugar en el reino de Dios. El Hijo de Dios se humilló para convertirse en el siervo del Señor. Se sometió a la bajeza y al sacrificio, incluso a la muerte, para dar libertad y vida, y un lugar en su reino a los que creyeran en él. Dio su vida en rescate por muchos. Esto debiera bastar para que se avergonzaran de su conducta todos los que continuamente están tratando de ocupar el primer lugar y luchan siempre por la supremacía. Cada día con Dios, página 354. Los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él sin luchar por la supremacía y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer las almas de los demás, colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les da gracia, sabiduría y justicia, y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relacionan. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no los exaltan. Usan correctamente sus bendiciones, porque las reciben para impartirlas. Los ángeles servidores reciben instrucción procedente del trono de Dios para colaborar con los instrumentos humanos. Reciben la gracia de Cristo para impartirla a los hombres. Cada día con Dios, página 354. Domingo 18 de agosto. El plan de Dios para el matrimonio. Después, cuando los fariseos lo interrogaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús dirigió la atención de sus oyentes hacia la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la creación del mundo. Por la dureza de vuestro corazón, dijo él, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19:8. Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas, para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja, diciendo, «Dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno era una ley que reportaba la más elevada bendición y progreso para los hombres. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 56 y 57. Jesús vino a nuestro mundo para rectificar errores y restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. En la mente de los maestros de Israel habían hallado cabida sentimientos erróneos acerca del matrimonio. Ellos estaban anulando la sagrada institución del matrimonio. El hombre estaba endureciendo de tal manera su corazón que por la excusa más trivial se separaba de su esposa, o si prefería, la separaba a ella de los hijos y la despedía. Esto era considerado como un gran oprobio y a menudo imponía a la repudiada sufrimientos agudísimos. Cristo vino para corregir estos males y cumplió su primer milagro en ocasión de un casamiento. Anunció así al mundo que cuando el matrimonio se mantiene puro y sin contaminación, es una institución sagrada. El Hogar Cristiano, página 310. Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne. Era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 26 y 27. Lunes 19 de agosto. Jesús y los niños. En el tiempo de Cristo, las madres le llevaban sus hijos para que les impusiese las manos y los bendijese. Así manifestaban ellas su fe en Jesús y el intenso anhelo de su corazón por el bienestar presente y futuro de los pequeñuelos confiados a su cuidado. Mientras las madres recorrían el camino polvoriento y se acercaban al Salvador, él veía sus lágrimas y cómo sus labios temblorosos elevaban una oración silenciosa en favor de los niños. Oyó las palabras de reprensión que pronunciaban los discípulos y prestamente anuló la orden de ellos. Su gran corazón rebosante de amor estaba abierto para recibir a los niños. A uno tras otro tomó en sus brazos y los bendijo, mientras que un pequeñuelo, reclinado contra su pecho, dormía profundamente. Jesús dirigió a las madres palabras de aliento referentes a su obra. Y cuánto alivió así sus ánimos. Con cuánto gozo se espaciaban ellas en la bondad y misericordia de Jesús al recordar aquella memorable ocasión. Las misericordiosas palabras de Él habían quitado la carga que las oprimía y les habían infundido nueva esperanza y valor. Se había desvanecido todo su cansancio. El Hogar Cristiano, páginas 248 y 249. Cristo, la majestad del cielo, dijo: «Dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios». Jesús no envía a los niños a los rabinos, no los manda a los fariseos porque sabe que esos hombres
les enseñarían a rechazar a su mejor amigo. Obraron bien las madres que llevaron a sus hijos a Jesús. Conduzcan a Cristo a sus hijos las madres de hoy. Tomen a los niñitos en sus brazos los ministros del Evangelio y bendíganlos en el nombre de Jesús. Dirijan palabras del más tierno amor a los pequeñuelos, porque Jesús alzó en sus brazos los corderos del rebaño y los bendijo. Acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiera poner sus cargas a los pies del Salvador. Sigue invitando a las madres a conducir a sus pequeñuelos para que sean bendecidos por Él. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si queremos vivir en comunión con Dios, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Divino amoldará a nuestros pequeñuelos aún desde los primeros momentos. El Hogar Cristiano, páginas 249 y 250. Al acercarse estos pequeñuelos a Cristo y al recibir su consejo y bendición, la imagen de Él y sus palabras misericordiosas se grababan en sus mentes plásticas, para no borrarse ya más. Debemos aprender una lección de este acto de Cristo, a saber que el corazón de los jóvenes es muy susceptible a las enseñanzas del cristianismo, pues es fácil influir en él en favor de la piedad y de la virtud, y es fuerte para conservar las impresiones recibidas. El Hogar Cristiano, página 250. Martes 20 de agosto. La mejor inversión. ¿No saben que cuando el joven rico se acercó a Cristo y le preguntó qué debía hacer para tener la vida eterna, Cristo le dijo que guardara los mandamientos? El joven contestó: todo esto lo he guardado. Pero el Señor quería que entendiera que esta lección se aplicaba a él. ¿Qué más me falta? Mateo 19:20. No percibía que había algo que se refería a él, o porque no había de tener la vida eterna. Lo he guardado, dijo. Ahora Cristo toca el punto débil de su corazón. Dice: ven, sígueme y tendrás vida. ¿Qué hizo el joven? Se alejó muy triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora bien, él no había guardado los mandamientos en absoluto. Debería haber aceptado a Jesucristo como su Salvador y haberse asido de su justicia. Entonces, al poseer la justicia de Cristo, hubiera podido guardar la ley de Dios. El joven magistrado no podía hollar la ley, debía respetarla, debía amarla. Entonces Cristo habría aportado el poder divino para combinarlo con los esfuerzos humanos. Fight and Works, páginas 70 y 71. Los judíos casi habían perdido de vista la verdad de la abundante gracia de Dios. Los rabinos enseñaban que el favor divino había que ganarlo. Esperaban ganar la recompensa de los justos por sus propias obras. Así su culto era impulsado por un espíritu codicioso y mercenario. Aún los mismos discípulos de Cristo no estaban del todo libres de este espíritu, y el Salvador buscaba toda oportunidad para mostrarles su error. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna, la misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El Señor no espera menos del alma ahora que lo que esperó del hombre en el paraíso: perfecta obediencia, justicia inmaculada. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén: la armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 322 y 323. El que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Jesús deseaba revelarle esto al joven, y le dio una prueba que pondría de manifiesto el egoísmo de su corazón. Pero el joven no deseaba mayor iluminación. Había acariciado un ídolo en el alma. El mundo era su Dios. Profesaba haber guardado los mandamientos, pero carecía del principio que es el mismo espíritu y la vida de todos ellos.
No tenía un verdadero amor a Dios o al hombre. Esto significaba la carencia de algo que lo calificaría para entrar en el reino de los cielos. En su amor a sí mismo y a las ganancias mundanales estaba en desacuerdo con los principios del cielo. Cuando este joven príncipe vino a Jesús, su sinceridad y fervor ganaron el corazón del Salvador. Mirándole, amóle. En este joven vio él a uno que podría ser útil como predicador de justicia. Él quería recibir a este noble y talentoso joven tan prestamente como recibió a los pobres pescadores que lo siguieron. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 323 y 324. Miércoles 21 de agosto. ¿Puedes beber mi copa? En su vida y lecciones, Cristo dio una perfecta ejemplificación del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está ministrando constantemente a otros. Hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Mateo 5:45. El Padre encomendó al Hijo este ideal de ministerio. Jesús fue dado para que permaneciera a la cabeza de la humanidad y enseñara por su ejemplo qué significa ministrar. Toda su vida estuvo bajo la ley del servicio. Él servía a todos, ministraba a todos. Vez tras vez, Jesús trató de establecer este principio entre sus discípulos. Cuando Santiago y Juan le pidieron la preeminencia, les dijo: «Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28. Los Hechos de los Apóstoles, página 289. Santiago y Juan presentaron por medio de su madre la petición de que se les permitiera ocupar las más altas posiciones de honor en el reino de Cristo. El Salvador contestó: «No sabéis lo que pedís». Marcos 10:38. Jesús conocía el sacrificio infinito que costaría adquirir esa gloria. Cuando, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 12:2. Ese gozo consistía en ver almas salvadas por su humillación, su agonía y el derramamiento de su sangre. Jesús les preguntó: ¿podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Marcos capítulo 10, versículos 38 y 39. Cuán poco comprendían ellos lo que significaba ese bautismo. A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Versículos 39 y 40. La edificación del carácter, páginas 54 y 55. El Señor convierte en su representante al siervo fiel y humilde, el que no se ensorbecerá ni pensará de sí más elevadamente de lo que deba pensar. La vida de tal siervo será dedicada a Dios como un sacrificio vivo, y esa vida será aceptada, usada y sostenida. Dios anhela hacer sabios a los hombres con su propia sabiduría divina, para que esa sabiduría pueda ser ejercida para provecho de Dios. Él se manifiesta a sí mismo mediante el consagrado y humilde obrero. Emplead cada facultad que os ha sido confiada como un sagrado tesoro, que ha de usarse para impartir a otros el conocimiento y la gracia recibidos. Así responderéis al propósito para el cual Dios os las ha dado. El Señor nos requiere que sumerjamos el yo en Jesucristo y que dejemos que toda la gloria sea para Dios. A fin de conocerle, página 88. Jueves 22 de agosto. ¿Qué quieres que te haga? El ciego Bartimeo esperaba a la vera del camino. Había esperado mucho tiempo para encontrar a Jesús.
Multitudes que poseen la vista pasan de un lado a otro sin el deseo de ver a Jesús. Una mirada de fe sería como un toque de amor en su corazón y les daría la bendición de su gracia. Pero no conocen la enfermedad y la pobreza de su alma y no sienten necesidad de Cristo. No ocurre lo mismo con el pobre ciego. Su única esperanza está en Jesús. Mientras aguarda y vela, escucha el ruido de muchos pasos y pregunta ansiosamente: ¿qué significa este ruido? El viandante le contesta que es Jesús de Nazaret. Con la ansiedad del deseo intenso exclama: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Tratan de hacerlo callar, pero clama con mayor vehemencia: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Se escucha este llamamiento. Su fe perseverante recibe recompensa. No solo se restaura su vista física, sino que se abre el ojo de su entendimiento. En Cristo ve a su Redentor, y el sol de justicia resplandece en su alma. Todos los que sienten su necesidad de Cristo, como el ciego Bartimeo, y quieren manifestar el fervor y la determinación suyas, recibirán como él la bendición que anhelan. Hijos e hijas de Dios, página 128. Así como el pámpano debe permanecer en la vid para obtener la savia vital que lo hace florecer, los que aman a Dios y guardan todos sus dichos deben permanecer en su amor. Sin Cristo no podemos subyugar un solo pecado ni vencer la menor tentación. Muchos necesitan el Espíritu de Cristo y su poder para iluminar su entendimiento, tanto como el ciego Bartimeo necesitaba su vista natural. Como el pámpano no puede llevar fruto de por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice Juan 15:4. Todos los que están realmente en Cristo experimentarán el beneficio de esta unión. El Padre los acepta en el amado y se transforman en el objeto de su solícito, tierno y amante cuidado. Esta relación con Cristo traerá la purificación del corazón, así como una vida circunspecta y un carácter sin tacha. El fruto que lleva el árbol cristiano es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 348 y 349. No basta comprender la amante bondad de Dios ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo: «Oh hombre infeliz que soy, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?». Romanos 7:24. La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo de corazones cargados. Para todos ellos hay una sola contestación: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. El camino a Cristo, página 19. Viernes 23 de agosto. Para estudiar y meditar. Exaltad a Jesús, 18 de enero. Un hijo obediente, página 26. El deseado de todas las gentes. Una cosa te falta, páginas 477 a 481. Nota Selena para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.